Eran las 11 de la noche del 25 de diciembre. Tenía las manos oliendo a cloro y grasa. Mi teléfono vibró. Era una foto de mi mamá, mis hermanas, mis hijos, todos riendo alrededor de una mesa llena de comida. Y yo estaba del otro lado de la pantalla, escondida en el baño de un restaurante en Dallas, llorando en silencio para que nadie me escuchara. Hay una cosa que nadie te dice cuando decides irte. Nadie te sienta y te explica lo que es despertar un 25 de diciembre en un cuarto que huele a humedad y detergente barato, con el ruido de los carros pasando afuera y una cobija delgada que nunca logra quitarte el frío de adentro. Nadie te dice eso. Te dicen que vas a sufrir un poco al principio, que los primeros meses son difíciles, que después te acostumbras. Mentira. Uno nunca se acostumbra del todo. Uno aprende a cargar el peso de otra manera, nada más. Me llamo Graciela. Graciela Montoya Reyes. Tengo 42 años ahora, pero cuando me fui del DF tenía 36 y creía que todavía era tiempo de cambiar las cosas. Soy de Ecatepec, una de esas colonias grandes y ruidosas del Estado de México, donde todos se conocen pero nadie se ayuda de verdad. Crecí viendo a mi mamá lavar ropa ajena, viendo a mi papá salir de madrugada a vender tamales, viendo a mis hermanas casarse jóvenes con hombres que prometían mucho y cumplían poco. Yo juré que iba a ser diferente, y de cierta forma lo fui, aunque no de la manera que imaginaba. Me fui un martes de febrero. Hacía frío en el aeropuerto. Mis hijos, Valentín y Sofía, tenían 11 y 9 años en ese entonces. Valentín no lloraba. Se quedó serio, apretando los labios como su papá. Sofía sí lloró. Se aferró a mi chamarra y me dijo que no me fuera, que ella no quería el dinero, que prefería quedarse conmigo aunque fuera pobres. Le sequé las lágrimas. Le dije que iba a ser poquito tiempo, que en 2 años yo regresaba con suficiente para comprar una casita y que íbamos a estar todos juntos. Le mentí. No porque quisiera hacerlo, sino porque en ese momento yo también me creía esa mentira. Mi exmarido Rodrigo me llevó al aeropuerto. Llevábamos ya 3 años separados, pero seguíamos hablando por los niños. Él no dijo mucho, solo me ayudó con la maleta, me dio un abrazo rápido y me dijo, «Cuídate, Gracie». Eso fue todo. Ni buena suerte, ni te voy a extrañar, ni nada. Solo cuídate. A veces pienso que esa fue la despedida más honesta que me pudo dar, porque Rodrigo siempre fue así, directo y sin adornos, aunque doliera. Llegué a Dallas en un vuelo que hacía escala en Monterrey. Venía con el número de teléfono de una prima lejana, Esperanza, que llevaba 4 años allá trabajando de limpieza en unos hoteles cerca del aeropuerto. Ella me consiguió trabajo casi de inmediato, en el mismo hotel donde ella limpiaba, el Comfort Inn de la avenida Stemmons. Cuartos, baños, sábanas, aspiradora. 8 horas parada, a veces más. El primer día llegué tan cansada que no pude ni cenar. Me tiré en la cama del cuartito que Esperanza me rentaba y dormí con los zapatos puestos. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Y eso que yo ya había vivido cosas difíciles. Pero esto era diferente. Era una soledad que no se parece a ninguna otra. Estás rodeada de gente todo el día, de compañeras de trabajo, de huéspedes, de voces en inglés que no entiendes del todo, y aún así te sientes completamente sola. Porque nadie ahí te conoce. Nadie sabe cómo eras antes. Nadie sabe que en el DF eras la que hacía reír a todos en las fiestas, la que cocinaba los mejores chiles en nogada del barrio, la que cantaba con el radio aunque estuviera desafinada. Allá en Dallas tú eras solo un número de empleada y un par de manos que limpiaban habitaciones. Cada 15 días mandaba dinero. Religioso, sin faltar una sola vez. Al principio mandaba $2,000 al mes, que con el tipo de cambio era bastante. Mi mamá los administraba. Así quedamos. Ella iba a cuidar a los niños, yo mandaba para los gastos, y en 2 años yo regresaba. Ese era el plan. Simple, claro, perfecto en el papel. Lo que no calculé fue que los planes cambian, que la gente cambia, que la distancia cambia todo. El primer Christmas que pasé en Dallas todavía tenía esperanza. Hablé con mis hijos por videollamada, les mandé regalos por Amazon, le mandé dinero extra a mi mamá para que hicieran una buena cena. Me acuerdo que esa noche lloré, pero era un llanto que todavía tenía algo de dulzura, porque pensaba que era el último, que el siguiente Christmas ya iba a estar en casa, pero el siguiente Christmas tampoco estuve, ni el siguiente, ni el de después. 6 Navidades, 6, una tras otra, en distintos trabajos, en distintos cuartos rentados, con distintas compañeras que también estaban lejos de sus familias y que también fingían que estaban bien. Para el 4.º año ya no estaba en el hotel. Había conseguido trabajo en un restaurante mexicano sobre la avenida Greenville, uno de esos lugares que los americanos adoran porque les parece auténtico.
aunque la mayor parte de lo que sirven no tiene nada que ver con la comida de verdad. El restaurante se llamaba La Paloma. Yo trabajaba de mesera los fines de semana, y entre semana ayudaba en la cocina con las preparaciones. Era trabajo pesado, pero las propinas los viernes y sábados eran buenas, y eso me permitía mandar un poco más a casa. El dueño se llamaba Don Aurelio, un señor de Jalisco que llevaba 20 años en Dallas, y que tenía esa manera de hablar que mezcla el español con el inglés sin darse cuenta. Era buen jefe en general, aunque exigente. Los días festivos eran los más intensos: Thanksgiving, New Year's y sobre todo Christmas. En esas fechas el restaurante llenaba hasta el último rincón porque había familias americanas que querían comer comida mexicana para variar, y también había muchos migrantes que preferían cenar en un lugar que les recordara algo de casa. El Christmas del sexto año, el que cambió todo para mí, empezó como cualquier otro turno. Me levanté a las 5 de la mañana. Me bañé con el agua todavía fría porque la calefacción del apartamento tardaba en calentar. Me tomé un café instantáneo parada en la cocina y agarré mis cosas. Afuera hacía un frío seco de esos que te entran por la nariz y te duelen hasta los pulmones. Dallas no nieva casi nunca, pero ese diciembre estaba raro, ventoso, con ese cielo color plomo que te aplasta el ánimo desde temprano. Llegué al restaurante a las 7. Don Aurelio ya estaba ahí acomodando mesas, poniendo manteles rojos y arbolitos de plástico en las esquinas. Me puse el delantal, me recogí el pelo y empecé a doblar servilletas junto a Carmen, una compañera de Puebla que llevaba 2 años en Dallas y que era de las pocas personas con las que yo hablaba de verdad. ¿Hablaste con tus hijos?, me preguntó mientras doblaba. Anoche sí. Valentín estaba dormido casi. Me contestó 2 palabras. Sofía estuvo más tiempo. Me mandó una foto del árbol que pusieron. ¿Y tu mamá? Me quedé callada un momento. Bien. Me dijo que ya tenían todo listo para la cena. Carmen asintió sin decir más. Ella también entendía esos silencios. Había cosas que entre nosotras no necesitaban explicación. El turno del mediodía fue agotador. Mesas llenas, pedidos complicados, un niño que derramó un vaso de limonada encima del mantel recién puesto, una señora que mandó su plato de vuelta 2 veces, porque decía que el mole estaba demasiado dulce. Yo sonreía, asentía, decía "of course" y "right away", con la misma voz tranquila de siempre, mientras por dentro sentía ese peso familiar que ya conocía bien, ese peso sordo que se instala en el pecho en los días importantes y no se mueve. A las 3 de la tarde tuve 20 minutos de descanso. Me senté en la parte de atrás, junto a la puerta que da al callejón, y saqué el teléfono. Tenía 16 notificaciones. El grupo familiar de WhatsApp, el que se llama Familia Montoya, estaba activo desde temprano. Fotos, muchas fotos. Las abrí una por una. Mi mamá con un delantal nuevo, sonriendo, con la cocina al fondo llena de vapores. Mis hermanas, Leticia y Brenda, abrazadas frente al árbol. Los primos chicos corriendo en el patio. Valentín, mi hijo, con una gorra nueva que yo no reconocía, riendo de algo que alguien le dijo. Sofía con el cabello largo, tan larga que por un segundo no la reconocí, posando con una muñeca que yo no le había mandado. Y en ninguna de las fotos había un lugar vacío, ninguna silla sin persona, ningún espacio que dijera, aquí falta alguien. Me quedé mirando la pantalla sin mover los dedos. Don Aurelio asomó la cabeza por la puerta. Graciela, ya. Guardé el teléfono, me levanté y volví adentro. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre exacto. No es llorar a gritos, no es ese dolor agudo que te dobla el cuerpo. Es más silencioso que eso. Es seguir doblando servilletas, seguir sonriendo a los clientes, seguir diciendo "enjoy your meal" con la voz estable, mientras por dentro algo se va apagando despacio, como una vela en un cuarto sin ventanas. Ese fue el dolor de esa tarde. Silencioso, constante, mío nada más. Terminé el turno a las 11:30 de la noche. Los últimos clientes habían sido una familia americana, papá, mamá y 3 hijos adolescentes que apenas levantaban la vista del teléfono. El papá dejó propina generosa, $15 sobre la mesa, y me dijo "Merry Christmas", con esa sonrisa abierta que tienen los americanos cuando están de buenas. Le devolví la sonrisa. "Merry Christmas to you too". Y lo decía en serio. De verdad le deseaba felicidad, porque uno aprende a no guardarle rencor a la felicidad ajena, aunque duela verla. Carmen y yo salimos juntas. Ella vivía a 3 calles del restaurante, en un apartamento que compartía con otras 2 mujeres de Oaxaca. Caminamos un rato en silencio, el viento frío metiéndose por el cuello del abrigo, los pies doloridos dentro de los zapatos antiderrapantes, que ya estaban pidiéndome el retiro. ¿Vas a llamar a tus hijos cuando llegues?, me preguntó. Ya deben estar dormidos. Son casi las 12 allá. Mándales un mensaje. Sí.
Nos despedimos en la esquina. La vi alejarse con su bolsa colgada al hombro y pensé que ella y yo éramos muy parecidas en muchas cosas, aunque nunca lo habíamos dicho así. Las dos mandando dinero, las dos durmiendo en cuartos rentados, las dos aprendiendo a celebrar solas las fechas que antes celebrábamos rodeadas de gente. Caminé 4 cuadras más hasta mi apartamento. Era un segundo piso en un edificio viejo de ladrillo rojo sobre la calle Maple, en una zona que no era bonita pero tampoco peligrosa. Mi cuarto era pequeño, una cama, un buró, un closet angosto, una ventanita que daba a un callejón. Compartía el baño y la cocina con Rosario, una señora de Veracruz de 50 y pico años que trabajaba de noche limpiando oficinas y que yo casi nunca veía. Nos dejábamos notas en la nevera. Esa era nuestra manera de convivir. Me quité los zapatos antes de entrar al cuarto. Me senté en el borde de la cama y agarré el teléfono. Abrí el grupo de WhatsApp otra vez. Habían llegado más fotos durante el turno. La cena ya estaba servida. Pozole rojo, tamales, arroz, ensalada de Nochebuena. Mi mamá había puesto la mesa con el mantel bordado que era solo para las ocasiones especiales, el que compramos juntas en un tianguis de Texcoco hace como 15 años. Yo me acordaba perfectamente de ese mantel. Fondo blanco con flores azules y rojas en las orillas, un bordado a mano que una señora mayor había hecho. Mi mamá lo guardaba envuelto en plástico dentro de una caja. Solo lo sacaba para Christmas, para el Año Nuevo y para los 15 años de las sobrinas. Esa noche lo había sacado para una cena en la que yo no estaba. No lo digo con rencor. O sí, quizás un poco, pero más que rencor era confusión. Esa sensación de no entender en qué momento dejé de ser necesaria presencialmente. En qué momento mi lugar en la mesa se volvió invisible. Seguí viendo las fotos, y entonces vi una que me detuvo. Era una foto de Sofía y Valentín con una mujer que no reconocí de inmediato. Estaban los tres sentados en el sofá de la sala de mi mamá, Sofía recargada en el hombro de la mujer, Valentín con una mano sobre la rodilla de ella, como si fuera algo natural, como si llevara tiempo haciéndolo. La mujer era joven, tal vez unos 30 años, con el pelo negro liso y una blusa roja de Navidad. Sonreía a la cámara con esa confianza de quien ya pertenece a un lugar. Me quedé mirando la foto sin entender. Le escribí a mi hermana Leticia en privado. Solo le pregunté, ¿quién es la muchacha de la foto con mis hijos? Leticia tardó como 10 minutos en contestar. Cuando lo hizo, escribió, «Ay, Gracie, ¿no te dijo Rodrigo? Es su novia. Se llama Paola. Ya tiene como 8 meses con él. Muy buena gente, a los niños ya les cae bien. La leí 3 veces. No es que Rodrigo me debiera fidelidad. Llevábamos separados 6 años. No era eso. Era que mis hijos estaban recargados en otra mujer con esa naturalidad, esa comodidad, esa confianza que se construye con tiempo y presencia. Presencia que yo no había podido darles porque estaba del otro lado de la frontera limpiando platos y doblando servilletas para poder mandarles dinero cada 15 días. Apagué la pantalla y me quedé en la oscuridad del cuarto un momento. Después me levanté, fui a la cocinita, calenté agua y me hice un té de manzanilla que Esperanza me había regalado cuando llegué a Dallas y que yo seguía comprando por costumbre. Me senté en la silla de plástico junto a la ventana y miré la calle. Había poca gente afuera. Solo un carro que pasó despacio con música norteña a bajo volumen, y más lejos las luces de un árbol de Navidad en la ventana de un apartamento de enfrente. Pensé en llamar a Valentín. Tenía su número guardado con un corazón azul. Así lo guardaba desde que él tenía 12 años y me pidió que pusiera ese emoji. Ahora tenía 17. Ya no me pedía esas cosas. Marqué. Sonó 4 veces y entró el buzón de voz. Su voz, ya gruesa, ya de hombre casi, diciendo su nombre y pidiendo que dejara mensaje. No dejé mensaje. Llamé a Sofía. Ella sí contestó, aunque se escuchaba adormilada. Ma, son casi las 2. Lo sé, mi amor. Perdona. Solo quería escucharte. Hubo un silencio corto. Estamos bien, dijo ella. La cena estuvo buena. Abuela hizo pozole. Vi las fotos. Se veían contentos. Sí. Otro silencio. ¿Tú cómo estuviste? Me preguntó, y en su voz había algo que no supe descifrar del todo. ¿Culpa? ¿Cansancio? ¿Las dos? Bien. Trabajé. Estuvo movido el restaurante. Ay, ma. No, estuvo bien. Me distraje. No le pregunté por Paola. No esa noche. Sofía tenía 15 años y no era justo ponerle ese peso encima, en plena madrugada de Navidad. Hablamos 5 minutos más de cosas sin importancia. Del frío en Dallas, de una película que ella había visto, de que su abuela había quemado un poco los tamales, pero igual estaban ricos. Cuando colgué, el cuarto se sintió más silencioso que antes. Me fui a acostar sin terminar el té. La semana siguiente al Christmas fue rara.
En el restaurante todo el mundo estaba de ese humor extraño del fin de año, mezcla de cansancio y algo parecido a la esperanza, como si el cambio de año fuera a traer algo diferente, aunque en el fondo uno sabe que enero se parece muchísimo a diciembre. Yo seguía mandando mensajes al grupo familiar, poniendo corazones en las fotos, escribiendo qué bonitos están los niños y qué rico se ve todo, haciendo ese esfuerzo cotidiano de estar presente desde lejos que nadie ve y nadie agradece. Fue en esos días cuando mi mamá me llamó un miércoles por la tarde. No era su hora habitual de llamar. Ella generalmente me marcaba los domingos en la mañana, cuando yo tenía el día libre y ella ya había ido a misa. Que llamara un miércoles me puso alerta de inmediato. Gracie, ¿cómo estás, mija? Bien, mamá. ¿Qué pasó? La escuché acomodarse en su silla, esa silla de mimbre que cruje cada vez que ella se mueve y que lleva en la sala desde que yo era niña. Es que quería hablarte de algo. De dinero. Cerré los ojos un segundo. Dime. Es que Leticia está pasando un momento difícil. Su marido lleva 2 meses sin trabajo. Tú sabes cómo está la cosa allá. Y la renta de su casa se venció, y deben 3 meses. El casero ya les avisó que si no pagan esta semana lo saca. ¿Cuánto deben? Son 18,000 pesos, mija. Hice el cálculo rápido en la cabeza. Casi $900 al tipo de cambio de ese día. Mamá, yo acabo de mandar la quincena hace 5 días. Lo sé, mija, lo sé, pero es que es urgente. Leticia no tiene a quién más pedirle. Guardé silencio. ¿Y Brenda? Pregunté. Brenda tiene sus propios compromisos, ya sabes. Siempre era lo mismo. Brenda tenía sus propios compromisos. El marido de Leticia llevaba 2 meses sin trabajo, aunque llevaba también 2 años sin trabajar de manera estable. Pero eso nadie lo decía en voz alta. Y yo, que estaba a 3,000 kilómetros, siempre tenía solución disponible. Voy a ver qué puedo hacer, dije al final. Gracias, mija. Dios te lo paga. Colgué y me quedé parada en la cocina del apartamento, mirando la pared. Dios te lo paga. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? ¿Cuántas veces la había aceptado como si fuera suficiente? Como si la gratitud expresada a medias, dirigida a un tercero invisible, pudiera compensar los años, el frío, las manos ásperas, las navidades solas, los cumpleaños perdidos, las primeras veces de mis hijos que yo me había perdido por estar aquí ganando los dólares que todos necesitaban, pero que nadie parecía valorar del todo. Abrí la aplicación de transferencia y mandé el dinero esa misma noche. $900, sin decir nada más. Enero llegó con ese silencio particular que tienen los comienzos de año cuando uno ya no espera demasiado de ellos. El restaurante bajó el ritmo después de las fiestas, como siempre pasa, y don Aurelio recortó horas. A mí me dejó 4 turnos por semana en lugar de 6, lo que significaba menos dinero en un mes en el que ya había mandado casi el doble de lo normal. Hice los cálculos en un papel, como hacía siempre que el dinero se ponía apretado. Renta, comida, teléfono, seguro médico básico que pagaba yo sola porque el restaurante no lo cubría, y la quincena para mi mamá. Al final del papel siempre quedaba un número pequeño, a veces ridículo, que era lo que sobraba para mí. Ese enero el número fue de $83. $83 para todo el mes. Para cualquier emergencia, para cualquier necesidad, para cualquier momento en que el cuerpo o el alma pidieran algo que no estuviera en la lista de lo estrictamente necesario. No le dije nada a nadie. Aprendí hace mucho que contar estas cosas solo genera una de 2 respuestas: lástima o consejos que no sirven. Ninguna de las dos ayuda cuando estás parada en el supermercado, calculando si puedes permitirte comprar aguacates o si ese dinero es mejor guardarlo por si acaso. Carmen me invitó un sábado a cenar a su apartamento con las compañeras de Oaxaca. Fui porque no quería quedarme sola y porque hacía semanas que no comía algo que no hubiera calentado yo misma en el microondas. Hicieron tasajo con quesillo, tortillas hechas a mano, una salsa de chile pasilla que olía a todo lo que extrañaba. Me senté en esa cocina pequeña y ruidosa, con 4 mujeres que hablaban en zapoteco entre ellas y de vez en cuando me incluían en español, y por un rato me sentí menos sola. No feliz, exactamente, pero menos sola. De regreso al apartamento, caminando en el frío de las 10 de la noche, me di cuenta de que eso era lo que había pasado con mi vida. Había aprendido a conformarme con los ratos de menos soledad. Ya no buscaba la felicidad como tal, esa cosa grande y luminosa que uno imagina de joven. Ahora buscaba pausas, momentos en que el peso se aligeraba un poco, cenar con Carmen, hablar 5 minutos con Sofía, un té caliente junto a la ventana. Esas eran mis alegrías ahora, y me daba algo de tristeza reconocerlo, pero también era honesto. En febrero cumplí años, 42. Mis hijos me mandaron mensajes por WhatsApp,
Sofía con un audio largo y cariñoso. Valentín con un texto corto que decía, «Feliz cumple ma, te quiero». Mi mamá me llamó y me cantó las mañanitas con esa voz suya que siempre ha sido desafinada y perfecta al mismo tiempo. Mis hermanas pusieron una foto mía en el grupo con un corazón grande. Don Aurelio me regaló un trozo de pastel de 3 leches que habían sobrado del día anterior. Carmen me compró una veladora aromática de lavanda que todavía conservo. Nadie me preguntó qué quería yo para mi cumpleaños. Nadie me preguntó si estaba bien de verdad, más allá del bien protocolar que uno dice cuando no quiere complicar las cosas. Y yo tampoco lo dije. Seguí con mi rutina, mis turnos, mis cálculos en papel, mis audios a Sofía antes de dormir. Fue en marzo cuando empezaron las señales que yo no supe leer a tiempo. La primera fue una conversación con mi mamá que terminó de manera extraña. Le estaba contando que había conseguido un turno extra los jueves en las mañanas, ayudando a limpiar unas oficinas cerca del restaurante, que con eso podía estabilizar un poco el gasto del mes. Ella me escuchó y luego dijo algo que en el momento no me pareció importante. «Qué bueno, mija, porque hay unos gastos que se están viniendo». «¿Qué gastos, mamá?» «Luego te cuento. No te quiero preocupar ahorita». «Mamá». «Que luego te cuento, Gracie. Estás trabajando». No insistí. Debí haber insistido. La segunda señal fue Valentín. Mi hijo había dejado de contestar mis llamadas desde diciembre, pero yo lo atribuía a la edad, a que los adolescentes son así, a que estaba ocupado con la escuela y los amigos. Pero en marzo noté algo diferente. Cuando sí hablábamos, había una distancia nueva en su voz. No era el silencio de antes, ese silencio tranquilo de los dos que no necesitan llenar cada pausa. Era otra cosa. Era como si estuviera eligiendo con cuidado lo que me decía, como si hubiera cosas que sabía y no me iba a contar. Un martes en la noche lo llamé y contestó al segundo timbre, lo que ya era raro. «Buenas noches, ma». «Buenas noches, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien. Ocupado con la escuela». «¿Y todo bien en la casa?» Una pausa. Corta, pero la sentí. «Sí, todo bien». «¿Seguro?» «Sí, ma. ¿Por qué?» «No sé. Te noto raro». Otra pausa. «Estoy cansado, nada más. ¿Tú cómo estás?» Hablamos 10 minutos más y colgamos. Pero esa pausa me quedó dando vueltas. Esa pausa y la manera en que desvió la pregunta, respondiéndome con otra pregunta, algo que no era propio de él. La tercera señal fue una transferencia. A finales de marzo, mi mamá me llamó para pedirme dinero extra otra vez. Esta vez no era para Leticia, sino para reparar una gotera en el techo de la casa. 3,000 pesos, me dijo, que el albañil había cobrado. Se los mandé sin discutir. Pero cuando revisé el historial de transferencias del mes, me di cuenta de que en los últimos 90 días había mandado casi $4,000, que era más del doble de lo que mandaba normalmente. $4,000 en 3 meses. Más la renta de Leticia, más la gotera, más la quincena regular, más el dinero para los útiles de los niños que mi mamá me había pedido en enero. Me senté con el papel y el bolígrafo y empecé a sumar todo desde el año anterior. Los números me dejaron sin aire. En los últimos 18 meses había mandado a México poco más de $22,000. 22,000, y yo seguía viviendo en el mismo cuarto pequeño, con la misma cobija delgada, con los mismos zapatos antiderrapantes que ya tenían el talón desgastado y que no había podido reemplazar porque cada vez que tenía un poco extra, aparecía una necesidad nueva del otro lado. No dormí bien esa noche. Al día siguiente le pedí a Esperanza que tomara un café conmigo. Esperanza era la prima que me había recibido cuando llegué, aunque ya no vivíamos juntas. Seguíamos viéndonos cada 2 o 3 semanas. Era una mujer práctica, directa, de esas que no endulzan las cosas pero que tampoco las dicen con crueldad. Le conté todo, los números, las peticiones constantes, las señales con Valentín, la foto de Paola en el sofá de mi mamá con mis hijos. Esperanza me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó su café, lo pensó un momento y dijo, «Gracie, ¿tú cuándo fue la última vez que te compraste algo para ti? No para los niños, no para tu mamá, para ti». Me quedé en blanco. «No me acuerdo», dije al final. Ella asintió despacio. «Eso es lo que yo pensaba». «¿Qué me estás diciendo?» «Te estoy diciendo que llevas 6 años siendo el banco de tu familia, y los bancos no tienen sentimientos, Gracie. A los bancos uno va cuando necesita y se va cuando ya sacó lo que quería. Nadie le pregunta al banco cómo se siente». Lo dijo sin enojo, casi con suavidad, pero cada palabra cayó como piedra. Me fui del café sin terminar mi taza. Esa noche, acostada en mi cama mirando el techo, decidí que tenía que ir a México. No para quedarse, no todavía, sino para ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Para sentarme frente a mis hijos, frente a mi mamá, frente a la realidad que yo solo conocía a través de una pantalla y de transferencias bancarias.
Hablé con don Aurelio al día siguiente. Le pedí 2 semanas en mayo. Él frunció el ceño. Me dijo que era temporada alta, que iba a ser difícil cubrir mis turnos. Le dije que era una emergencia familiar. Me miró un momento y dijo que sí, que arreglaba los horarios. Compré el boleto esa misma tarde. Ida y vuelta. Dallas a Ciudad de México, del 3 al 17 de mayo. No le avisé a nadie. Quería llegar sin anuncio, sin preparativos, sin que nadie tuviera tiempo de ordenar las cosas para que yo viera solo lo que querían que viera. Guardé el boleto en mi correo electrónico y no lo abrí más. Pero 3 días antes de viajar, mientras doblaba ropa limpia en mi cuarto, un domingo en la mañana, me llegó un mensaje de Sofía que no esperaba. Era un audio. Larga, casi 4 minutos. Lo puse con el teléfono pegado al oído y me quedé quieta. La voz de mi hija sonaba diferente. No asustada, no triste, sino con ese tono de quien ha estado cargando algo pesado y ya no puede más. Ma, hay cosas que necesitas saber antes de venir. No quiero que llegues y te agarren por sorpresa. Sé que vas a venir porque vi que le preguntaste a la abuela sobre el clima de aquí en mayo, y ella se puso nerviosa y cambió el tema. Y yo sé que tú eres así, que cuando algo te preocupa actúas sin decir nada. Entonces te voy a decir, yo lo que nadie te va a decir. Cerré los ojos. Ma, el dinero que mandas. No todo está llegando a donde tú crees que llega. Me quedé con el teléfono pegado al oído mucho después de que el audio terminó. La ropa limpia seguía apilada sobre la cama, a medio doblar, y yo estaba parada en medio del cuarto sin moverme, como si el cuerpo hubiera decidido por su cuenta que necesitaba un momento antes de seguir funcionando. Volví a poner el audio desde el principio. La voz de Sofía era pausada, como si hubiera ensayado lo que iba a decir, como si hubiera empezado a grabar y borrado varias veces antes de mandarlo. Me contó que desde hacía casi un año, mi mamá le había estado dando dinero a un hombre, no un desconocido. Era el señor Abundio, un vecino de toda la vida que vivía 3 casas más adelante, viudo desde hacía 2 años, que de repente había empezado a aparecer en la casa con frecuencia. Al principio Sofía pensó que era solo amistad, visitas de vecinos como las de siempre, pero fue notando cosas, que mi mamá se arreglaba cuando él iba a visitarla, que le compraba cosas, comida, una vez una camisa, que cuando yo llamaba y él estaba ahí, mi mamá cortaba la llamada rápido con algún pretexto, y el dinero. Sofía había escuchado una conversación sin querer, un domingo en la mañana, cuando mi mamá creía que los 2 nietos estaban dormidos. Mi mamá le estaba diciendo al señor Abundio que no se preocupara, que ella le iba a prestar para el negocio que él quería poner, que tenía cómo. El señor Abundio le decía que era mucho dinero y ella decía que no era problema, que su hija mandaba bien. Su hija mandaba bien. Sofía calculó, con la información que había podido juntar escuchando aquí y allá, que en los últimos 10 meses habían salido de la cuenta de mi mamá el equivalente a varios miles de pesos que no correspondían a ningún gasto de la casa ni de los nietos. Dinero que simplemente desaparecía. Valentín lo sabía también. Por eso estaba raro. Por eso elegía con cuidado lo que me decía. Porque mi mamá les había pedido que no me dijeran nada, que no me preocuparan, que yo tenía suficiente con lo mío allá. Y Valentín, que siempre había sido más obediente que su hermana, había guardado silencio hasta que ya no pudo más y se lo contó a Sofía, que tomó la decisión de contármelo a mí. No te lo digo para hacerte daño, ma, decía al final del audio, con la voz ligeramente quebrada. Te lo digo porque tú mereces saber en qué se está yendo tu esfuerzo, porque yo te veo trabajando sola allá, y me duele que el dinero no llegue a donde tú crees, y porque te quiero, y porque ya era tiempo de decirte la verdad. Guardé el teléfono, me senté en el borde de la cama sobre la ropa sin doblar y me quedé mirando el piso. Los azulejos del cuarto tenían un patrón de rombos beige y café que yo había mirado 1000 veces sin verlos de verdad. Esa mañana los vi, los conté. Hice cualquier cosa con los ojos para no tener que mirar hacia adentro todavía. Después lloré. Lloré de una manera que hacía tiempo no me permitía, sin controlar el volumen, sin preocuparme de que Rosario pudiera escucharme desde el otro lado del pasillo. Lloré por el dinero, sí, pero más que por el dinero, lloré por la imagen. Por la imagen de mi mamá arreglándose para recibir a ese hombre, comprándole camisas con el dinero que yo había ganado dobladas sobre mesas ajenas, aguantando frío y soledad y navidades vacías. Lloré por mis hijos cargando ese secreto solos, protegiéndome o intentando hacerlo, sin saber que el peso de saber es siempre menor que el peso de no saber. Lloré hasta que no salió más. Después me limpié la cara, me hice un café y llamé a Sofía. Contestó al primer timbre. ¿Ya escuchaste?, preguntó. ¿Sí? Silencio. ¿Estás bien, ma? Voy a estar bien. Gracias por decirme. Hablamos media hora.
Le pregunté detalles que ella pudo darme y otros que no sabía. Le pregunté por Valentín y me dijo que él estaba avergonzado, que sentía que había fallado por no habérmelo dicho antes. Le pedí que le dijera que no había fallado, que los dos habían hecho lo que podían con lo que tenían. Le dije que llegaba el 3 de mayo y que no le dijera a nadie. ¿A nadie?, repitió. A nadie, ni a la abuela ni a tus tías, a nadie. Una pausa. Bueno, Sofía. ¿Qué, ma? Te quiero mucho. Escuché que se le quebraba un poco la voz antes de decir, yo también, ma. El vuelo de Dallas a Ciudad de México duró 2 horas y 40 minutos. Me la pasé mirando por la ventana, viendo primero el llano seco de Texas y después las montañas del norte de México, y después la mancha gris y enorme del DF extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Sentí algo que no sabía cómo nombrar. No era alivio, no era miedo, no era exactamente tristeza. Era algo más parecido a la claridad, como cuando uno lleva mucho tiempo mirando algo con los ojos entrecerrados y de repente los abre del todo. Tomé el metro desde el aeropuerto. Quise hacerlo así, sin taxi, sin prisa, pasando por las estaciones de siempre, escuchando las voces del metro y el ruido y el olor particular que tiene el subterráneo del DF, y que es imposible de describir, pero que cualquiera que haya crecido ahí reconoce en el instante. Sentí que algo en mi cuerpo se destensaba despacio, como cuando uno suelta una carga que llevaba tanto tiempo cargando que ya ni la sentía. Llegué a Ecatepec a las 4 de la tarde. Sofía me esperaba en la esquina de la calle, como habíamos quedado. Cuando la vi me detuve un momento sin que ella me notara. Era una mujer ya, alta, con el pelo recogido y una expresión seria en la cara que me recordó a mí misma de joven, esa manera de pararse derecha, aunque por dentro todo esté temblando. Cuando me vio, soltó esa seriedad en un segundo y caminó rápido hacia mí. El abrazo duró mucho. Los dos lloramos un poco sin decirlo. Valentín estaba en casa. Cuando entré al cuarto donde él estaba, se levantó y me abrazó sin decir nada, apretando fuerte, con esa torpeza tierna de los hombres jóvenes que no saben todavía cómo expresar lo que sienten, pero lo expresan igual con el cuerpo. Me quedé quieta recibiendo ese abrazo y pensé que por eso había valido la pena venir. Solo por eso, por ese abrazo. Mi mamá no estaba en casa cuando llegué. Sofía me dijo que había salido al mercado. Llegó como una hora después, con una bolsa de mandado en cada mano, y cuando me vio parada en la sala se le cayeron las 2 bolsas al mismo tiempo. Gracie. Hola, mamá. Se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron rápido. ¿Por qué no me avisaste? Por eso no avisé. Hubo un silencio largo en el que las dos nos miramos y en el que pasaron, sin palabras, muchas cosas. No le grité. No era lo que quería. Me había pasado el vuelo entero pensando en cómo iba a ser ese momento, y había decidido que no quería gritos. Los gritos no cambian nada, y además yo estaba demasiado cansada para el enojo, ese cansancio profundo que ya no es solo del cuerpo, sino de años enteros. La senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de siempre con el hule desgastado en las orillas, y le pregunté directamente. Le dije que sabía. No le dije cómo lo sabía porque no quería meterle problemas a Sofía. Solo le dije que sabía, y que necesitaba que ella me dijera la verdad. Mi mamá lloró. Primero negó, luego minimizó, luego explicó. El señor Abundio era buena persona, que ella estaba sola, que yo no entendía lo que era estar sola a los 64 años en una casa donde los nietos crecían y se iban cerrando en sí mismos, y los vecinos eran cada vez más desconocidos. Lo decía sin levantar la voz, con esa manera suya de argumentar que siempre había sido más efectiva que los gritos. Y yo la escuché toda, sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije, «Mamá, tienes todo el derecho de estar acompañada. Eso no es lo que me duele. ¿Entonces qué? Lo que me duele es que el dinero que yo mandaba para mis hijos, para la casa, para los gastos, una parte se fue a sostener algo que tú no me dijiste. Y yo aquí del otro lado, sin saber, mandando más cada vez que pedías, quitándome de la boca para que no faltara nada». Mi mamá bajó los ojos. «¿Cuánto fue?», le pregunté. Me dijo una cifra. Era menos de lo que Sofía había calculado, pero suficiente para doler. Suficiente para representar meses de turnos dobles, de zapatos desgastados sin reemplazar, de cumpleaños sin celebrar. No le pedí que lo devolviera. No era eso. Era que quería que lo dijera en voz alta, que lo reconociera, que existiera entre nosotras como algo real y no como algo que nunca pasó. ¿Me vas a perdonar?, me preguntó al final, con la voz muy bajita. Me quedé pensando en esa pregunta un momento de verdad, sin responderla automáticamente. «Eres mi mamá», dije. «Te voy a perdonar, pero las cosas tienen que cambiar». Le expliqué cómo iban a cambiar.
Ya no mandaba dinero sin saber exactamente para qué. Los gastos de los niños iban directo a una cuenta que manejaría Sofía cuando cumpliera 16 en unos meses. Los gastos de la casa los revisaríamos juntas cada mes. Y yo iba a regresar a Dallas, sí, pero con una fecha real de regreso. No en 2 años, no algún día. En 18 meses, con o sin lo suficiente, yo volvía. Mi mamá asintió a todo, no sé si de alivio o de culpa, probablemente las dos. Me quedé 2 semanas en Ecatepec. Dormí en mi antigua cama, comí en mi antigua mesa, caminé las calles que había caminado de niña y que seguían siendo las mismas, aunque yo ya era diferente. Pasé tiempo con mis hijos, tiempo real, sin pantalla de por medio. Vi a Valentín jugar fútbol con los amigos del barrio y gritar cuando metió un gol y reírse con esa risa abierta que no había escuchado en años. Vi a Sofía cocinar sola en la cocina, concentrada, seria, con esa competencia tranquila de quien aprendió a valerse por sí misma sin que nadie se lo pidiera. La noche antes de regresar a Dallas, Sofía y yo nos quedamos despiertas hasta tarde sentadas en el patio, con 2 tazas de café y el ruido lejano del barrio. ¿Vas a regresar de verdad?, me preguntó. ¿De verdad? ¿18 meses? 18 meses. Me miró un momento. ¿Y si se te hace más? No se me van a hacer más. Ella asintió despacio, sin del todo convencida, pero sin del todo dudar tampoco. Bueno, dijo, y tomó su café. Regresé a Dallas el 17 de mayo. El cuarto seguía igual, la cobija delgada, el ruido de los carros afuera, pero algo había cambiado en cómo lo veía. No era para siempre. Nunca había sido para siempre, pero ahora tenía fecha, tenía forma, tenía un final concreto que cabía en la cabeza. Esa noche abrí un cuaderno nuevo, de esos de rayas que compro en el Dollar Tree, y escribí arriba de la primera hoja, 18 meses. Debajo fui escribiendo lo que necesitaba ahorrar, lo que necesitaba resolver, lo que quería llevarles cuando regresara. No eran sueños grandes ni promesas imposibles. Era una lista sencilla, honesta, de alguien que ya no se engaña con plazos que no existen. La última línea que escribí esa noche decía, llegar a tiempo a lo que todavía se puede. No sé si logré explicar bien lo que son 6 años de esto. La manera en que uno se va haciendo pequeño para que otros quepan. La manera en que el sacrificio, cuando nadie lo nombra, se vuelve invisible y después se vuelve obligación. La manera en que el amor y el agotamiento se parecen tanto que a veces uno ya no sabe cuál es cuál. Pero sé esto. Esa noche en Dallas, con el cuaderno abierto y los 18 meses escritos con bolígrafo azul, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, como alguien que tiene un rumbo. No feliz todavía, pero rumbo, sí. Y a veces con eso es suficiente para seguir.